La sanación de Daniel es el título que hemos querido darle al episodio de hoy. Soy Marcela Cardona y te doy la bienvenida a Descanso para el Alma Podcast, al quinto episodio de nuestra temporada Historia sin guión. Ángela recibe una llamada de su amiga María. Ella le cuenta que su cuñado Daniel está muy enfermo y se encuentra hospitalizado en una clínica cercana al lugar donde vive, una casa campestre a varios kilómetros al oriente de Medellín. María le pide orar por él, pues los médicos han dicho que su situación de salud es grave. Ángela le dice a su amiga: me permite el Señor ver que su problema también implica el corazón y deben trasladarlo a una clínica en Medellín. En el momento que están hablando le avisan a María, efectivamente, que lo están trasladando para la clínica cardiovascular de Medellín. Desde ese momento, Ángela y María, en compañía del grupo de oración al que pertenece Ángela, inician una batalla orante por la salud de Daniel. Muestra el Señor la presencia del Padre Pío a la derecha del enfermo, cuidando de él. Ángela se lo comunica a María y también le cuenta que el Señor ha manifestado con certeza la sanación de Daniel, pero que el proceso será largo, tardará meses. María comprueba que una familiar ha llevado una reliquia del Padre Pío que han colocado en el lado derecho de la cama de Daniel. Le inducen coma porque sus pulmones y corazón están muy afectados. El pronóstico médico es reservado y la familia no guarda ninguna esperanza, incluso en esos primeros días de hospitalización. El 13 de junio, día de San Antonio de Padua, María le pide a Ángela ir a visitar a Daniel. Su esposa Ana le ha pedido que vayan a orar por él. Cuando Ángela ingresa a la unidad de cuidados intensivos en la que se encontraba hospitalizado, siente varias cosas en su corazón y se las expresa a Ana. Le dice: no pierdas la fe, el Señor tiene planes futuros con tu esposo, porque él está viviendo un milagro de sanación. Estas palabras resultaban cómicas y hasta ridículas en el contexto en el que los estaba pronunciando. Daniel en una cama, conectado a varias máquinas, en coma, respirando a través de unos aparatos y de fondo unos sonidos constantes anunciando todos los movimientos internos del enfermo, y ella asegurando que estaba viviendo una experiencia de sanación. También le dijo a Ana: el Señor me permite ver a Daniel sentado en el corredor de una casa, rodeado de flores y un perro a su lado, respirando el aire fresco que lo rodea y, por supuesto, acompañado por ti. Le reiteró lo importante de su compañía y le manifestó la presencia espiritual de un niño, diciéndole a Daniel que aún no era su hora para volver a Dios. Ángela no sabía que ellos habían perdido un niño cuando tenía 8 años. Estaba Ana en el balcón de su casa observando la llegada de sus niños del colegio. Sus hijos se bajaron del bus escolar. Nicolás llevaba un balón de fútbol. Mientras su hermanito se bajó, el balón se le escapó de sus manos y fue corriendo a recuperarlo. Este rodó detrás del bus. En eso el conductor retrocedió para encaminar el vehículo a la salida, sin ver a Nicolás, que quedó atrapado en medio de una de las llantas. Este trágico acontecimiento marcó a la familia y también al conductor, quien fue exonerado de toda culpa, porque no tenía manera de ver al niño detrás del bus. En el grupo de oración al que pertenecía Ángela ya conocían a Daniel como el ahijado de la cardiovascular, pues oraban incesantemente por él cada que tenían algún encuentro. Hubo revelaciones en las que el Señor afirmaba su sanación, sobre todo en momentos en los que era convocada a la familia para darle reportes poco alentadores. En varias ocasiones sucedió que Ángela salía de visitar al Santísimo y le mandaba un mensaje de WhatsApp a María diciéndole: sentí en mi corazón venir a orar por Daniel. Y María le contestaba: acaba de superar una crisis muy fuerte. Su condición llegó a tal punto crítico que decidieron conectarlo a la máquina ECMO y esperar la respuesta de su organismo debilitado. Ana, su esposa, permanecía a su lado, la familia daba soporte y muchos oraban por él. En varias ocasiones los médicos convocaron a la familia para despedirse de él, pues las probabilidades llegaron a bajar a un 2% de sobrevivencia. María le comunicaba a Ángela todos esos reportes y ella le decía: confiemos en lo que el Señor ha manifestado. Eran momentos en los que las únicas que permanecían firmes confiando en su sanación eran ellas dos. Hasta su esposa e hijos, viendo su condición y escuchando los partes médicos, tenían la esperanza pegada de un hilo. En una de esas ocasiones le dijo con certeza: el proceso puede durar hasta 3 meses desde el momento de su ingreso a la clínica. Tengamos paciencia, que Él está resguardado en el corazón de Jesús. Avanzaban los interminables días de hospitalización y Ángela, a petición de Ana y María, volvió a visitar a Daniel, quien continuaba en cuidados intensivos, prácticamente en el mismo estado crítico de salud que cuando ingresó. En esta ocasión, Ángela pudo percibir la presencia de un hermano de Daniel, quien había fallecido de cáncer de garganta, rodeándolo y, tal como tuvo la manifestación del niño, alentándolo a quedarse en este mundo.
Los católicos profesamos la fe de la Iglesia y nos acogemos a los dogmas que ella tiene. Y uno de esos dogmas es la existencia del cielo, el infierno y el purgatorio, el estado espiritual en el que las almas se purifican de la huella que ha dejado el pecado en sus vidas antes de llegar al cielo. Las almas purgantes a través de la historia se han manifestado a muchas personas, sobre todo para solicitar la celebración de Eucaristías y oraciones, para que su paso por el purgatorio se acorte. El purgatorio es donde los asuntos de falta de amor que tuvimos en la tierra se resuelven. Hay, según la doctrina y las experiencias místicas, varios niveles. El alma que allí se encuentra experimenta el tormento de no poder gozar de la presencia de Dios y anhela salir de allí para llegar a ésta plenamente, pues sabe con certeza ya que Dios existe, que la realidad espiritual es eso, una verdad, pero no puede disfrutar de esa plenitud de la presencia hasta que no esté completamente purgado todo lo que faltó por reparar de los pecados cometidos y perdonados. Retomando la historia de Daniel, en esa visita Ángela le dijo a Ana que el Señor tenía una misión para él y era escribir un libro narrando su experiencia con miras a que muchas personas fueran tocadas por su fe. En una de sus crisis, un familiar les habló de un sacerdote carismático, al que Dios le concedió dones especiales y decidieron llevarlo a la clínica para que orara por Daniel. También le pidieron celebrar una Eucaristía por su salud. Aclaro que los dones extraordinarios que manifiesta Dios en algunas personas no las hace a ellas por sí mismas especiales. Sus vidas se desarrollan con iguales dificultades y retos que las de todos los demás. Los dones tampoco son de su propiedad y no pueden usarlos a su antojo o necesidad. Es más, la mayoría de sus propios problemas los deben vivir en absoluto desconocimiento de lo que puede suceder, acogiéndose a la oración, confianza en Dios y en la fe que tienen hacia Él. Ni para sus personas más cercanas pueden ellos obrar a través de los dones, pues estas manifestaciones vienen únicamente de la voluntad de Dios, en el momento, circunstancia o persona que Él determine. No podemos ir por la vida buscando dones o manifestaciones sobrenaturales, porque estos a veces solo estimulan la curiosidad y nos llevan a un camino serio de fe. Ángela no es una mujer distinta a las demás. Tiene una vida familiar y personal llena de retos y dificultades que debe resolver con sus habilidades y conocimientos naturales, buscando eso sí la ayuda de Dios en oración, participando de la Eucaristía y tratando con su vida de ser coherente y agradar al Señor. Volvamos a Daniel, quien desde la visita del sacerdote empezó a recuperarse. Lentamente fue desconectado de la ECMO y con paciencia volvió paso a paso a comer, caminar y a realizar las actividades más mínimas que le causaban un esfuerzo enorme. Lo fueron pasando de cuidados intensivos a cuidados especiales, hasta llevarlo a la habitación individual. En septiembre, después de 3 meses de estar en la clínica, le dieron el alta. En el momento de la despedida, se hizo tomar una fotografía con el personal médico y las enfermeras para guardar con agradecimiento un recuerdo de esas personas que se convirtieron en otra familia para él durante esa experiencia tan fuerte. En la fotografía, justo detrás de él, un poco hacia la derecha, quedó una imagen del corazón de Jesús, de un cuadro que había en esa pared de la clínica. Tal como lo mostró el Señor, el corazón de Jesús lo estaba guardando y lo había guardado durante esos meses de enfermedad. Pasaron los años y efectivamente, Daniel escribió un libro en el que apenas menciona la acción extraordinaria del Señor en el proceso que vivió. Su libro cuenta la historia desde su resistencia física y mental para superar el proceso tan difícil que vivió. Siendo él un hombre intelectual y de amplia cultura general, la narrativa de su libro, siendo amena y de fácil lectura, cuenta la historia de un viaje que hizo a un mundo oscuro en el que fue sumergido por la enfermedad, superado principalmente por sus recursos mentales, los cuales fueron traer al recuerdo extractos de libros que marcaron su vida o las notas de sus sinfonías favoritas. Apenas sí menciona los acontecimientos espirituales extraordinarios que rodearon su sanación. Como lo hemos dicho en este podcast, no siempre las personas que experimentan milagros viven experiencias de conversión. Es el caso de Daniel, para quien Dios hace parte de su equipaje de creencias, en medio de otras tantas a las que ha tenido acceso a través de su recorrido intelectual, de estudios y de muchos viajes. No ha sido católico practicante, más bien ha vivido su religión de manera social, asiste a bautizos, matrimonios y ese tipo de eventos, pero también participa de otro tipo de prácticas espirituales a las que le da el mismo valor. Por lo tanto, su libro no genera en el lector la inquietud a la fe católica o el acercamiento a la iglesia, a sus santos o su doctrina,
sino que pasa por ser una historia más de un hombre fuerte mental y físicamente, protagonista de un acontecimiento difícil que superó principalmente por su resistencia y fortaleza, y en el que de manera secundaria participó Dios. Tal como el Señor lo anunció, Daniel en el presente suele descansar en el corredor de su nueva casa, rodeado de flores al lado de su esposa, viendo a su perra jugar en el jardín. No te pierdas Descanso para el Alma podcast y recuerda, un milagro puede sanar tu cuerpo, pero es más importante tener sana el alma aunque no veas milagros.